Capítulo 25. Vardin observaba impaciente al archimago Mordent mientras se acercaban al claro donde supuestamente les iban a dar respuestas sobre los horrendos asesinatos de los Altonatos. Mordent se movía con la confianza de quien ha tomado la decisión correcta, una decisión que el más joven y ambicioso hechicero no aprobaba en absoluto. ¿Qué importa si nos entregan la cabeza de los culpables? Sabes que Darnassus es cómplice en esto. Esto ha durado demasiado y nos han dado demasiadas excusas. El archidruida es alguien que nos ha dado la oportunidad de sobrevivir, replicó Mordent con tranquilidad sin detenerse. Bah. No lo necesitamos para sobrevivir. Los Altonatos. El mago mayor se giró repentinamente haciendo que no solo Vardin, sino el resto del grupo se detuviese a trompicones. Mordent estudió a los otros magos, todos más jóvenes que él, antes de quedarse mirando a Vardin. Azeroth ha cambiado de un modo que no se había visto desde que cayó Sinasari. Nada es como era antes. Lo que hemos hecho para conservar nuestras costumbres todos estos milenios ya no sirve. ¿Cuántos quedamos ahora? ¿Cuántos niños han nacido entre nosotros en la última generación? Aunque no respondieron, ni siquiera Vardin, no era porque no conocieran la respuesta. Más bien al contrario, la sabían demasiado bien. Cuando éramos inmortales, continuó el archimago, esas cosas no importaban mucho. La muerte era un suceso menor, debida generalmente a la negligencia. Ahora, como nuestros hermanos en Darnassus, nos enfrentamos a la mortalidad. Pero al contrario que con ellos nadie llorará si los Altonatos dejamos de existir, a menos que demostremos que podemos cambiar. Debemos atenernos a las reglas de la suma sacerdotisa y el archidruida hasta que nos acepten de vuelta en la sociedad, luchamos junto a ellos, empezó a decir Vardin. Un momento de necesidad más que de remordimientos. En cuanto pudimos volvimos a nuestras costumbres, a jugar con magia y nada más. No aprendimos nada de la caída de Sinasari. Estos asesinatos no serán olvidados. Mordent golpeó el suelo con la parte inferior de su bastón. Saltaron chispas y el polvo y la hierba que había debajo se quemaron. Y no se olvidarán. Si capturan a los asesinos, nos los entregarán a nosotros. La justicia de Darnassus lo exige tanto como la nuestra. ¿Te satisface eso por el momento? Vardin asintió hoscamente. No traicionaré a Malfurion y a su compañera, Vardin. Ellos cumplen con su palabra. Yo cumpliré con la mía. Esa es la clave de nuestro futuro. Nos respetamos mutuamente. El archimago Mordent volvió al camino y empezó a andar de nuevo. Los otros Altonatos los siguieron, Vardin un paso por detrás. Sin embargo, rápidamente se colocó junto a su líder y nadie se lo discutió. Vardin tenía el poder y el talento para mantener su posición a menos que Mordent decretase lo contrario y, a pesar de sus diferencias actuales, el joven hechicero seguía gozando del favor del archimago. De repente apareció una figura en el camino. La reconocieron como una de las que servían a Maiev Canto Sombrío. He venido a guiaros, miró al grupo. Será mejor estar juntos. Lo necesitaréis en el camino que os espera. Vardin rió burlonamente, pero Mordent respondió cortésmente. Guíanos. Estamos deseando que esto se termine. También nosotras. Esto ha durado demasiado. Algunos de los Altonatos asintieron satisfechos al escuchar ese comentario. Después de todo, Darnassus comprendía que esos crímenes atroces tenían que ser castigados. Siguieron a la delgada elfa por el serpenteante camino, que daba más vueltas de lo que Mordent o Vardin recordaban de las direcciones que les habían dado. Pero lo único que importaba era que pronto llegarían a su destino. ¿Dónde está Maiev?, preguntó Mordent. ¿Tiene preparados a los villanos para entregárnoslos? Se hará justicia cuando lleguéis allí. Lo ha prometido. Hasta Vardin irradió cierta satisfacción al oírlo. Los Altonatos estaban cada vez más deseosos de llegar a su destino, que su guía les aseguró que estaba ya muy cerca. Entraron en un claro. La vigía siguió adelante. ¿No es aquí?, inquirió Vardin impaciente. Su guía siguió caminando sin molestarse siquiera en mirar atrás. Joven insolente, Vardin alzó una mano en su dirección. Mordent usó su vara para bajar la mano antes de que el otro mago pudiese lanzar un hechizo. Espera. Aquí hay algo mal. Líneas irregulares de energía carmesí brotaron desde el suelo.
Atraparon a los altonatos antes de que ninguno de ellos pudiese siquiera lanzar un hechizo. La energía recorrió entonces los cuerpos de todos los magos, que se doblaron por el dolor. Tan arrogantes como siempre, comentó alguien con desprecio. Más de 10.000 años y todavía os creéis que el mundo se inclina ante vuestro más nimio deseo. Mordent, Vardin y alguno de los otros consiguieron mirar a su captora. Mayef Canto Sombrío sonreía mientras se dirigía hacia los prisioneros. El archidruida fue un desafío mayor que todos vosotros juntos. ¿Qué significa esto?, preguntó el archimago Mordent apretando los dientes. Libéranos. Mayef soltó una risita. Así que sois cortos. Solo estoy terminando lo que he empezado, pero ahora voy a acabar con este juego de una vez por todas. Tú. Rugió Vardin. Tú eres la asesina. Yo tenía razón. Darnassus nos traiciona, ¿querrás decir que Darnassus me traiciona a mí? Mayef se los quedó mirando. He servido lealmente miles de años. He protegido la inviolabilidad de nuestra vida. Y luego, de un solo golpe, el gran archidruida vuelve con la suma sacerdotisa, se casa con ella y es proclamado cogobernante. Nos declara no merecedores de recuperar nuestra inmortalidad y luego, lo peor de todo, vuelve a traer vuestra maldad entre nosotros. ¿Dónde está el archidruida?, preguntó Mordent. ¿Qué has hecho? Él no importa. Lo interrumpió Vardin. Tenemos a la asesina delante de nosotros. Sonriendo sombríamente, empezó a brillar de energía. Tenéis dos maneras de morir, dijo tranquilamente su captora. Una es aceptar el castigo por vuestros crímenes. Así moriréis de un modo relativamente indoloro. Un poco de dolor no significa nada para un altonato, se burló Vardin mientras el resplandor que lo rodeaba se volvía más brillante. Veamos cuánto dolor puedes soportar tú a pesar de las ataduras mágicas que los rodeaban. Vardin apretó el puño y lanzó el hechizo. Su cuerpo relampagueaba de tanta energía acumulada. Gritó, o más bien trató de gritar. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El hechizo de Vardin se desvaneció. Ahora lo rodeaba un aura negra. Aquellos altonatos que estaban más cerca de él se esforzaron por alejarse por miedo a quedar atrapados en lo que le estaba ocurriendo a Vardin. Vardin continuó su grito sin voz. La piel se le abrazó y empezó a pelarse en fragmentos quemados. Sus ojos se volvieron negros. Se arrugó. El altonato quemado trataba de moverse, pero las ataduras de energía lo mantuvieron firmemente en su sitio mientras el hechizo del aura negra lo consumía lentamente. Sus elegantes ropajes se tornaron cenizas. La carne se cayó hecha pedazos, seguida por el músculo y los tendones. Solo cuando aquellos hubieron desaparecido, se apagó su vida. Momentos después, incluso sus huesos habían quedado reducidos a cenizas que a su vez desaparecieron. El aura negra se desvaneció. Esa es la otra manera de morir que podéis escoger, dijo Mayef suavemente. Los aprisionados hechiceros estaban horrorizados. Recuperándose, Mordent dijo. No hay necesidad de esto. Sin duda ha de ser posible llegar a algún acuerdo. Mayef les dio la espalda, pero no sin dedicarle a Mordent una sonrisa burlona. Oh, claro. Nos hemos puesto de acuerdo en cómo moriréis. Lo siguiente será estar de acuerdo en que los crímenes de los que sois culpables hacen que os lo merezcáis. Mordent se la quedó mirando con la boca abierta, consciente de que estaba hablando con alguien que estaba completamente loca y que tenía sus vidas en sus manos. En el momento en que empezaron los sonidos de guerra, Aldrisa se despertó. Acostumbrada desde hacía tiempo a dormir con su armadura, un rasgo de supervivencia de cualquier centinela sensato, la comandante solo tuvo que ponerse el casco. Tomando su aguja se montó en su sable de la noche y cabalgó al encuentro de sus tropas. Los vio demasiado tarde. Denea ya los llevaba cruzando el río con los otros. Aldrisa sintió un vacío al ver a sus guerreros acudir a la batalla sin ella. Pero entonces vio la carga de los magnatauros. Como muchos otros, la veterana comandante se quedó mirando fijamente los horrores que se abalanzaban sobre sus camaradas. Vio indefensa como una gigantesca criatura agarraba parte del tronco roto de un árbol y lo usaba para machacar a centinelas desperdigados. Otro disfrutaba sádicamente cogiendo a un guerrero tras otro y lanzándolo hacia los defensores que todavía estaban en la otra orilla del río. Entre la carnicería creada por los magnatauros, Aldrisa vio una amenaza más sutil.
La horda volvía a avanzar entre los leviatanes y entre los primeros se encontraban unos cuantos arqueros. Con los centinelas en desbandada, los arqueros atravesaron rápidamente las zonas despejadas en el río y se dirigieron a una parte de la orilla donde una de las rocas lanzadas por los magnatauros había desperdigado por el momento a los defensores. Los arqueros no se movían como si sencillamente fuesen a entrar en la batalla y probablemente hubieran estado mejor colocados en la orilla opuesta. Tenían otros propósitos más inicuos, aunque Aldrisa no sabía cuáles. Entonces, algunos de los magnatauros empezaron a lanzar rocas de nuevo, esta vez concretamente tras el centro de las líneas de la alianza. Aldrisa tuvo que apartar a su felino de la zona para evitar ser alcanzada por los afilados fragmentos voladores. Mientras el sable de la noche se giraba, la suma sacerdotisa apareció brevemente en su campo de visión y tirando de susurravientos estaba directamente en el camino de los proyectiles voladores. Aldrisa no podía hacer nada por la suma sacerdotisa, que se había dado cuenta de que era el objetivo de la horda. Le dio las gracias a Lune cuando Tyrande evitó la lluvia letal y luego se dio cuenta demasiado tarde de por qué los arqueros se habían arriesgado de aquella manera. Para entonces, 2 flechas habían derribado a la gobernante de los elfos de la noche. Sacerdotisas y centinelas corrieron hacia la figura caída. Para Aldrisa, estaban perdiendo el tiempo. Y también estaba furiosa consigo misma por no haber evitado lo ocurrido, aunque en realidad poco podía haber hecho. La horda se convirtió en el centro de su mundo en ruinas. Habían destruido Ala de Plata, matado a docenas de valientes elfos de la noche y ahora habían asesinado a la suma sacerdotisa. Aldrisa pensó que Azeroth sin duda estaba condenado, pero allí mismo juró que la horda lo pagaría con creces. La comandante volvió su montura hacia el caos. Buscó por todas partes algún modo de vengar a su pueblo con los orcos. Y allí estaba. Aldrisa reconoció en primer lugar a Garrosh por su postura. Era el amo absoluto del campo de batalla. Blandía su arma sobre la cabeza e, incluso desde donde se encontraba, Aldrisa creyó oír el aullido del hacha. Junto a él había varios orcos que con toda probabilidad eran guardias y uno de ellos llevaba con él un cuerno curvado. Sin entender al principio qué estaba haciendo, la enfurecida comandante cargó hacia el río. Mientras cabalgaba sus reflejos se pusieron en marcha y sacó la aguja. Cuando un orco se interpuso en su camino con la mirada mostrando su deseo de derramar su sangre, lo recompensó lanzándole el arma de triple filo que salió con la fuerza de una flecha e hizo un corte en el ancho pecho del orco. Aldrisa ya había recuperado la aguja ensangrentada y había dejado atrás el cadáver del orco antes incluso de que éste cayese de cara en el agua. En la otra orilla, alguien gritó su nombre. La comandante despertó de su obsesión el tiempo suficiente para ver a Denea mirarla con los ojos como platos. Otros 2 centinelas de su puesto avanzado también se detuvieron para mirarla. Aldrisa no les prestó más atención. Solo le importaba Garrosh's grito infernal. A pesar de haber llamado la atención de un magnatauro, la veterana guerrera asusó a su sable de la noche. Una gigantesca mano se lanzó hacia la comandante, pero Aldrisa se las arregló para escapar de los pantagruélicos dedos. Cabalgó por debajo del coloso, evitando una de sus patas. Más adelante, un orco montado sobre un enorme lobo la vio acercarse y se dispuso a interceptarla. Aldrisa no podía lanzar la aguja allí, pero tenía mucha práctica usándola en el combate cuerpo a cuerpo. Bloqueó el hacha que se dirigía hacia su pecho y luego lanzó un ataque con el curvado filo de una de las hojas. La aguja le cortó el cuello al orco, prácticamente decapitándolo. Se tambaleó hacia atrás, muerto. Pero otros orcos la vieron y parecían saber que solo podía estar tan cerca por un motivo. Se movieron para rodear a la elfa de la noche que solo vagamente comprendió que iba a morir allí a solo unos metros de su meta. Sin embargo, en cuanto apareció el primero de los refuerzos, fue atacado por otra centinela montada. Aldrisa se dio cuenta de que era Denea. La joven oficial luchaba con un celo que demostraba que entendía lo que su comandante esperaba poder hacer a pesar de las consecuencias. Y Denea tampoco estaba sola. De repente, varios supervivientes del destacamento de Aldrisa atacaron a los orcos. Con ellos estaban varios guerreros de Ala de Plata, incluyendo a Zura y a la Pícara. Ahora superaban al enemigo en número temporalmente. 2 orcos cayeron rápidamente. El improvisado grupo de ataque de Aldrisa siguió avanzando.
Al fin pudo ver a Garrosh. El primero de sus guardias se enfrentó a ella. Alrededor de Aldrisa y de Nea los otros que se le habían unido peleaban valientemente para crear una brecha. Pero el tiempo se acababa. Aldrisa lo sabía. Cuanto más tiempo siguiese sin poder llegar al jefe de guerra, más probable era que no lo hiciera nunca. Una elfa de la noche murió con un hacha enterrada en el pecho. Otra simplemente desapareció en el caos mientras su montura luchaba contra la de un orco. Los camaradas de Aldrisa se vieron obligados a apretar las filas cuando más orcos e incluso Tauren se acercaban desde otras posiciones. Garrosh, aparentemente ignorante de la pelea que se libraba tan cerca de él, continuó hacia el río. Aldrisa lanzó un juramento. Había demasiados enemigos entre ella y el jefe de guerra. Había perdido su oportunidad y pronto perdería la vida. Por nada. El corneta tocó la nota de continuar avanzando. Las filas de la horda comenzaron a cruzar el río de nuevo mientras los magnatauros les abrían una brecha, ocasionalmente sembrada por los espantosos restos de sus víctimas. Aldrisa vio al cometa y asusó a su felino. Embebido en el triunfo inminente de la horda, el orco no la vio acercarse. La comandante lanzó su aguja. El orco se giró justo cuando el arma lo alcanzó dando vueltas. El movimiento afectó algo el cuidadoso lanzamiento de Aldrisa y, aunque el arma prácticamente le cortó el cuello por la mitad, sin duda matando al corneta, en lugar de regresar la aguja cayó al suelo a poca distancia. Maldita sea. Desmontando, Aldrisa olvidó el arma perdida y corrió hacia el cuerpo. Encontró el cuerno que todavía aferraba con fuerza con una mano. Con demasiada fuerza, de hecho. Necesitó toda la suya para abrir los dedos lo bastante para soltar el cuerno. Nadie la miraba. Agradeciéndole a Lune esto último, la veterana guerrera se llevó el cuerno a los labios y sopló. Por experiencias pasadas, conocía algunas de las llamadas generales que usaba la horda. Avance y retirada eran las más obvias. Aldrisa entonó la segunda lo mejor que recordó y rezó para que en el calor de la batalla la mayoría de los que seguían esa llamada no reconocieran error alguno. Al principio pareció que no pasaba nada. Aldrisa volvió a soplar. Al terminar vio como las primeras filas, que casi habían cruzado el río, dudaban. Hasta los magnatauros titubeaban. Con todas sus fuerzas, la elfa de la noche sopló por tercera vez. Las líneas de la horda comenzaron a darse la vuelta. Estaban más confundidas que durante el confiado avance. La confusión creció y el enemigo corría ahora más deprisa en retirada. Inhalando más aire, Aldrisa hizo la llamada una vez más. Incluso los magnatauros empezaron a volverse. Un Tauren trató de llevar al líder de vuelta al frente y acabó aplastado por una pesada pata mientras el leviatán, totalmente ignorante de su víctima, trotaba de regreso al bosque de donde habían salido él y los otros. «Dame eso». Rugió una voz de orco. La elfa se lanzó lejos del orco en dirección a su aguja mientras sujetaba el cuerno. En la distancia Aldrisa pudo oír a los otros cornetas repitiendo la llamada a retirarse. Seguían a quien creían que era el cometa principal que estaba con Garrosh. Si su adversario conseguía arrebatarle el cuerno y volver a llamar al ataque, todo su trabajo no habría servido de nada. Su mano cayó sobre la aguja justo cuando un hacha trató de cortársela. Aldrisa se mordió el labio cuando el hacha dejó un largo corte sangrante en el dorso de la mano y en parte de la muñeca. A pesar del dolor, consiguió hacerse con la aguja y girarse a tiempo de desviar un segundo golpe. Tiene un ojo igual que yo, es lo que Aldrisa no pudo evitar pensar al ver a su adversario. También era un representante maduro de su raza, como ella. Sin embargo, los orcos nunca habían disfrutado de la inmortalidad y comparado en años con ella solo era un crío. Pero en términos de sufrimiento estaban a la par. «Dame el cuerno, elfa, no te permitiré robarme mi última gloria. Los traje desde Rasganorte para esto». Sin dudarlo un instante, la comandante estrelló el cuerno contra el suelo. Cuando esto demostró no ser suficiente para destruirlo, rápidamente usó la aguja contra él. Un terrible dolor le brotó del corazón. Actuando casi tan rápidamente como ella, el orco había tratado de evitar que destruyese el cuerno. Había conseguido matar a Aldrisa, ésta sabía que la herida era fatal, pero por su asqueada expresión comprendió que su muerte significaba también la victoria de la elfa. Desde lejos alguien dijo el nombre de Aldrisa.
Tuvo una vaga imagen de Denea y los demás, muchos menos de los que habían seguido a la veterana comandante, viéndose obligados a retirarse. La montura de la comandante yacía muerta con varios cortes profundos infligidos bien por su oponente o por algún enemigo que no había visto. La vista se le volvió borrosa. Una figura velada se colocó delante de ella. Aldrisa trató de levantar su aguja, pero sentía demasiado dolor en el pecho. La guerra ya no le importaba y Aldrisa trató de agarrar lo que le dolía y quitárselo, pero lo único que consiguió fue mover la mano por encima de la herida abierta. Has luchado valientemente, oyó gruñir al veterano orco, has luchado inteligentemente. No te mereces una muerte lenta, elfa de la noche. De algún modo, asintió. Lo que le había dicho tenía sentido. Había luchado mucho y durante mucho tiempo por su pueblo. Era hora de descansar. Si el dolor desapareciera, podría descansar. El hacha cayó sobre su cuello, cortando profundamente y recompensando al fin el valor de Aldrisa con descanso.